Esto es muy importante porque muchas veces cuando empezamos a hablar de cultura es como si estuviéramos hablando de marcianos. Si existen, no existen, será que sí, que Superman, que no sé qué. Hola, hola, mi nombre es Quetzal García, bienvenidos a Quetzal y en esta ocasión me gustaría hacer una breve reflexión sobre lo que es la cultura, no abordar tanto lo que yo interpreto como cultura, sino una breve reflexión en cuanto al entendimiento que tenemos sobre esta palabra, dado que es una de esas grandes complicaciones que tenemos a la hora del estudio, a la hora de observar la realidad, porque son de esas definiciones que están tan poco definidas o tan definidas que pierden el significado, que nos dejan varados a la hora de hablar de eso. Y es que la cultura, mucha gente lo ve como un bien, mucha gente, otra tanta gente lo ve como algo natural que brota, hay gente que lo ve como un estatus, hay varias maneras de abordar lo que es la cultura. Y tanto que si la cultura es algo que brota o algo que se da, porque entonces hay personas, por ejemplo el gobierno actual y el que pues, tristemente se viene, hablan como el derecho a la cultura, el derecho a la cultura. Y bueno, si la cultura es un derecho, significa que te la tienen que dar. O sea, la cultura es algo que existe y se te tiene que dar o establecer un puente para que tú llegues a la cultura. Posteriormente también, cuando esos organismos agarran y dicen, bueno, si tú vas a una comunidad, tú no puedes ponerte como el dador de la cultura. Tú tienes que ir a ellos y observar su cultura y a través de su cultura eso que emerge, ¿no? Entonces, la cultura es algo que emerge o algo que está y que es dado. Y tenemos como esta variación y son incompatibles. Mucha gente quiere justificar que son compatibles, pero no. O la cultura es algo que brota natural o es un bien a adquirir. Yo era, porque es una posición antigua, que la cultura era un bien a adquirir. En tanto, una persona tiene no tanto un derecho a la cultura, sino una obligación a la cultura. O una necesidad de la cultura en la cual las personas tienen por sí mismas y por voluntad querer tener cultura. Entonces, las personas, tú les pones las facilidades, pero la gente es la que tiene que ir ahí, porque esa cultura les brindará una especie de mejoría en su vida. Esa es la importancia, o lo bonito, que a final de cuentas cuando se aprendes arte o cuestiones artísticas, son cosas que te van a ayudar en tu vida, en tu día al día. Pero mucha gente no lo entiende así, entonces por eso se aleja mucho del área cultural o artística, porque lo ven como un ambiente ajeno, como un plus a tu vida. Y no, realmente es algo de lo cotidiano, de tu manejo diario. Pero bueno, la cultura es esto que uno tiene que ir, tú tienes que ir, es tu obligación o deber o voluntad ir hacia allá. Y están los que dicen, no, es que brota, es que la cultura por sí brota. Digamos, nadie tuvo que venir a enseñarles pintura a los mexicas, ¿no? Ellos solitos fueron y pintaron, ellos solitos fueron y hicieron su música, ellos solitos fueron y hicieron sus pirámides. No tuvieron que ir a la universidad de escultura o a la universidad de arquitectura para poder hacer sus pirámides. Es algo que brotó a partir de lo que ellos concebían como la realidad, sus deidades, cosmos, etcétera, etcétera. Están los perros, como los odio. Bueno, eh, pondré pausa a ver si guardan silencio. Bien, entonces, la cultura, ¿qué es? ¿De dónde viene esto que llamamos cultura? Pues bien, dentro de la definición que yo conservo, que a mí me gusta, que a mí me cuadra, que a mí me da la posibilidad de dar un entendimiento y un estudio más profundo, es decir que la cultura es entender. Es como un sinónimo de entendimiento. ¿A qué me refiero? Eh, la cultura no es que brote por sí misma, sino que uno a través del entendimiento que tiene de las cosas es como brotan nuevas formas de entender o explicar las cosas que yo entiendo. Por poner un ejemplo, eh, la gente en una comunidad ve la luna, entonces dicen, en algún momento una cosa que brilla baja, se hace de noche y aparece una cosa que es luna y que va cambiando. Y dicen, pero ¿por qué cambia? Vale. Entonces, digamos, es que es un animal. Seguramente es un animal que está en el cielo. Y como es un animal que está en el cielo, pues bueno, este animal gira. Gira en el cielo. Y como está haciendo sus cosas en el cielo, nosotros lo que nosotros vemos que es como la luna. Y entonces decimos, es el animal del cielo, es el animal del cielo. Y entonces, ¿cómo ese animal llegó al cielo? ¿Cómo ese animal es tan grande? ¿Cómo ese animal se mueve? Y entonces
esta gente, por dar el entendimiento de lo que es la luna, empieza a crear historias, mitología, empieza a darle un entendimiento. Y entonces ese entendimiento de que ellos tienen de la luna, ellos van nutriendo su forma de hacer las cosas. Entonces ellos agarran y dicen, ah, tenemos ciertas frases, tenemos ciertas canciones, ah, a través de esto aprendí esto, y van nutriendo un símbolo. Y a eso es lo que denominamos cultura. Pero toda esa cosa creada es útil o sirve a través del entendimiento que tiene la gente. Posteriormente ese pueblo es conquistado y le dicen, no, esa es la luna. Y la luna es una deidad que es así, así asado y bla, 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 bla. Les dan otra concepción. Y entonces, conforme van creciendo las nuevas generaciones, empiezan a olvidar lo que creían que era un animal y ahora observan una deidad. Su entendimiento cambia. El momento que su entendimiento cambia, lo que ocurre es que pierden la cultura del animal luna. Y ahora tienen la cultura de la deidad luna. ¿Por qué? Porque cultura es entendimiento. Lo que yo entiendo es a lo que yo le puedo denominar cultura. Es englobar o encapsular las culturas por medio de cosmovisiones. Ciertos pueblos, ciertas personas, ciertas sociedades tienen cosmologías, cosmovisiones, y esas cosmovisiones, de ahí brota una manera de entender el mundo y esa manera de entender al mundo dota de una manera cultura, o ellos la creación de esa cultura, ¿vale? Entonces la cultura es entendimiento, ¿vale? Entonces la sociedad tiene una cierta obligación, dado que pertenece a esa sociedad, de conocer los símbolos y significados de su propia sociedad. Y entonces así se mantiene la cultura. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente, por ejemplo, de lo que dicen mucho de los anglicismos, de que estamos absorbidos por una cultura norteamericana, etcétera, etcétera. Por supuesto, porque los entendimientos que nosotros tenemos de lo que es ser mexicano están licuados, no existen. Una gran cantidad de gente no entiende lo que es verdaderamente ser mexicano, lo que significa estas cuestiones de lo cotidiano. Entonces empezamos a rechazar o a desaparecer ciertas tradiciones y costumbres, porque esa cultura, ese entendimiento lo vamos perdiendo. En cambio, el entendimiento de la cultura norteamericana va creciendo en nuestra mente, pues vamos adoptando esa cultura, porque nuestro entendimiento se va hacia otro lado. ¿Y por qué se va hacia otro lado? Ah, bueno, porque en gran medida en lo que se podrá decir en forma de arte, que es música, cine, teatro, historias, novelas, cuentos, habla, lo que quieras, se nos ha mostrado esa cultura, esa forma de entender la vida, el mundo. Y como nosotros adoptamos esa forma de entender el mundo, nosotros vamos adoptando una nueva cultura. Porque ni siquiera es que nosotros adoptemos la cultura norteamericana, no nos estamos haciendo norteamericanos, estamos haciendo un revoltijo de una tercera cultura, en el que yo diría, México hasta los 80s era una cultura mexicana, a partir de los 80s empezamos una absorción cada vez más brutal de cosas anglosajonas, y ahora estamos en un mestizaje muy extraño de cultura, en la que ya estamos absorbiendo y creamos una tercera cultura, que no es el México de los 50s, y que tampoco es Estados Unidos, es una mezcla que estamos haciendo porque nuestro entendimiento está pasando a ese lado. Eso es un bonito tema, un bonito debate que, bueno, en alguna otra ocasión. Pero bueno, entonces la cultura es esto que estamos entendiendo. ¿Y cuál es el propósito del artista? O uno como artista, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es, en primera instancia, entender su entorno, entender sus símbolos, entender su identidad, su historia, su raíz. Tiene que entender todo eso. Y a partir de eso, ya puede tomar decisiones de valor o posiciones de valor. Y en ese momento, dotar a su arte de una responsabilidad con respecto a lo que culturalmente quiera resaltar, rescatar o modificar. Porque la cultura es modificable completamente y uno como artista sabe y puede hacerlo. Algunos más, algunos menos, a mayor o menor escala, pero uno como artista tiene esa facultad. De hecho, es parte del trabajo. La conservación, promulgación y modificación de la cultura. Es parte de nuestra gama de posibilidades. ¿Qué tendríamos que hacer con cierta responsabilidad, con cierta ética? Ese es otro debate. Pero bueno, pues hasta ahí la cosa. Nosotros, por eso tenemos que tener muy en claro nuestra historia, nuestro pasado, nuestros símbolos y empezar a modificarlos. Entonces, a la gente no se le puede exigir cultura nomás porque sí. Porque, bueno, la gente tiene su propio entendimiento de la realidad.
el vagabundo, el que vive en la sierra, todos tienen su manera de entender su realidad, tienen esa manera de entender su realidad de su cultura y dentro de esa misma cultura ellos consumen y promueven y modifican. ¿Por qué? Porque en ciertos lugares, como tienen cierto entendimiento, crearán cierta música, como harán en otros lugares, tienen otro entendimiento, crearán otra música, hablarán de otra cosa en cada tema. Por eso algunas series de televisión o películas triunfan en ciertas zonas, en otras no, porque la cultura es diferente. Ahora los artistas nos peleamos mucho, es que la gente es inculta, es que la gente es inculta. No, la gente no es inculta propiamente. Nosotros como artistas somos mediocres en el sentido de que no nos ponemos a recapacitar en las condiciones culturales. Eso en primera instancia. En segunda, la poca falta de propósito a la hora de nosotros de ejecución y creación. Porque, por ejemplo, yo soy de la idea, y esto me lo pelean mucho, pero yo soy de la idea de que hay un bien mayor objetivo, claro, conciso y que conocemos. Entonces, tanto que hay un bien mayor, la cultura tendría que ser conservar y proteger y encaminarnos a ese bien mayor. Yo considero eso, ahí están las cosas que yo hago. Hay gente que dice, no, es que tú no puedes decir que hay un bien mayor y bla, 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 pavadas. Este es un tema muy amplio. A final de cuentas, no quiero hacer un video de 3 horas. A final de cuentas, esto con trabajo llega gente, entonces estamos en el proceso. Intentar hacerlo más sintético. Por ahora, lo mayor reflexión que puedo hacer es eh, la cultura es un área de la vida, como existen muchas otras áreas de la vida, y el artista se supone que nosotros tenemos una intervención muy concreta en cuanto a lo que es la cultura. La cultura es nuestra área de acción, así como los psicólogos tienen área de acción, el comportamiento humano en cuanto a la mente, los médicos en cuanto a la salud, los maestros en cuanto a la educación. Bueno, nosotros tenemos nuestra área que es el área de la cultura. Y tenemos que empezar a darle definiciones más claras, empezar a abordarlo de una manera más correcta. Más que nada, porque es muy pesado tener que estar constantemente oyendo que no te puedes meter, que tienes que respetar, que tú no puedes imponer, que etcétera, etcétera. Porque, ok, entonces, o la cultura es un bien único en el que tú no puedes intervenir por alguna razón, o la cultura es un bien mayor que uno por eso lo estudia y por eso quiere impartirlo y por eso tiene metodologías y demás. Me dirán que esto es una falsa dicotomía, probablemente. Pero bueno, aquí está la reflexión. La cultura es entendimiento. Entonces nosotros tenemos que provocar esos entendimientos. Entonces nosotros como artistas tenemos que estar adelantados a las cosas, adelantados a los símbolos, adelantados a la historia, adelantados a la posibilidad. Y a partir de eso, con responsabilidad y ética, poder marcar un camino y la gente lo irá o no adoptando. Pero nosotros tenemos que tener muy en claro hacia dónde nos dirigimos, porque ese es nuestro propósito como artistas. Como repito, modificación, conservación y promulgación de los símbolos culturales, de nuestra manera de entender el mundo. Y por eso es muy importante la parte artística, por eso sí somos importantes. ¿Cómo se llama? Pero cuando lo tomamos con responsabilidad, porque también somos muy fácilmente sustituibles. Entonces hay que ver el punto medio de cómo nosotros podemos verdaderamente ofrecer algo de valor al mundo y a la humanidad. Muchísimas gracias por haberme prestado atención, por haberme dado estos minutitos de tu tiempo. Sígueme para más contenido, dale like, comenta un comentario, compártelo. Todo eso ayuda. Me gustaría crecer esta comunidad, poder debatir, poder hacer algo en el mundo artístico, porque a final de cuentas estamos muy solos en el área como estudiantes dentro del mundo del arte, porque nos están dejando morir solos en un mundo donde todo es ambiguo. Entonces, muchísimas gracias por tu atención nuevamente. Shalom.